Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sachao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta videoconferencia. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el orden del día, procederemos a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsado de la reunión. Iré dando palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Manuel, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidos y bienvenidas a este espacio de colaboración y de formación de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Bueno, una semana más, tenemos que recordar a dos mujeres asesinadas y a dos niños, un niño y una niña. Se ha confirmado el asesinato de una mujer de 43 años en Málaga, que fue el 6 de abril, y un hombre asesinó el 9 de abril a sus dos hijos, un niño y una niña mellizos de 8 años de edad, y a su mujer, Vanessa, de 43, en la localidad barcelonesa del Prat de Llobregat, y luego se suicidó tirándose a las vías del tren. De confirmarse que se trata ya de un crimen machista, este último, pues todo parece indicar, como todo parece indicar, se le varían a 10 las mujeres asesinadas en lo que va de año 2024 y 1.250 desde 2003 que se tiene registro. Serían 7 los menores asesinados este año en España por casos de violencia vicaria, y contando con estos dos niños del Prat, según los recuentos oficiales, desde el 2013, un total de 57 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres. Bueno, pues decimos una vez más que basta ya. Bueno, hoy nos hacemos eco de la campaña de recogida de firmas lanzada por la Unión Ciudadana por la mejora de las residencias, UCMR, en contra de los avisos previos a las inspecciones de residencias. Una penosa práctica que pone en aviso a las direcciones y gerencias de las residencias y evitan que por medio de las inspecciones se conozca la realidad, a veces insultante, de algunas residencias. También de otras deficiencias, como los ratios de personal cualificado, su remuneración, limpieza, alimentación, horarios, seguridad, etcétera, etcétera. Os voy a dar lectura a la introducción que esta campaña de recogida de firmas se ha lanzado por vía internet en Change. Dice lo siguiente: a día de hoy, en la mayoría de las comunidades autónomas, los y las responsables de las residencias y demás centros de atención a dependientes son avisados con antelación de las visitas de las inspecciones de servicios sociales. Incluso en caso de denuncia, son informados del objeto de la misma con el tiempo suficiente para ocultar lo que no quieren que vean las inspecciones y simular un impecable funcionamiento. Esta práctica corrupta y delictiva de las administraciones boicoteando sus propias inspecciones constituye uno de los mayores atentados contra el buen funcionamiento de los centros sociosanitarios y, en definitiva, contra la correcta prestación de los servicios sociales que por imperativo legal tienen la obligación de garantizar. A nadie se le escapa la proximidad temporal de una inspección. Todo cambia en la residencia. Sabemos el día exacto de la inspección, la comida es de calidad y abundante, en los turnos se incrementa el personal, se resuelve la sobreocupación, ocultando o trasladando a las personas usuarias a otros centros, etcétera, y la víspera acude el servicio de mantenimiento. Trabajadores y trabajadoras, familiares, usuarios y usuarias, asociaciones de pensionistas y otras llevamos años denunciando públicamente y ante los poderes públicos esta práctica. Los y las responsables de las administraciones una y otra vez niegan con arrogante o despotismo la mayor. Con el mismo descaro repudian la apertura de una investigación sobre los hechos denunciados, clara evidencia de su implicación en las filtraciones. Recordemos
que sin una inspección eficaz no se puede garantizar un servicio mínimo de calidad, ni el bienestar de los y las residentes, ni el cumplimiento de los ratios de personal, ni se pueden investigar quejas y reclamaciones, ni velar por la cobertura de las necesidades básicas de atención o de evaluación y seguimiento de las personas usuarias, asistencia sanitaria, comida, higiene, calidad de los servicios, denuncia de casos de abandono, incumplimientos legales, maltrato, etcétera. Todo esto tan fundamental queda al libre albedrío de las residencias cuando no existe inspección o ésta se vuelve inoperativa al ser boicoteada por sus superiores desde su posición privilegiada. Desde la UCMR no ponemos en entredicho la labor de los y las funcionarias y funcionarios de inspección. Sin embargo, cuestionamos seriamente la capacidad de gestión y la labor de los cargos superiores, responsables de usar con premeditación métodos de trabajo disruptivos en la prestación del servicio público que no blindan el secreto de las inspecciones. Esta actuación ilícita de las administraciones tiene por finalidad garantizar la impunidad de los centros amigos, entre comillas, en detrimento de los cuidados y derechos de las personas más vulnerables y del cumplimiento del mandato del artículo 9.2 de la Constitución. Como conclusión, diremos que los chivatazos descritos no son más que un eslabón dentro de un proceso torticero en el que se muestra la frivolidad con la que los responsables de las administraciones actúan ante los problemas sociales. Cítese caducidad de expedientes, resoluciones de reclamaciones en serie, prescripción de faltas, sanciones ridículas en las que el lucro es de docenas de miles de euros superior a la sanción, fallecimientos sin esclarecer, malos tratos sin investigar, etcétera. Por todo eso pedimos que se establezca para todo el Estado un protocolo que garantice el secreto en las inspecciones. Los hay. Por ejemplo, permitir que el inspector decida el centro a inspeccionar entre los que tenga asignados, informando a sus superiores solo en el momento de iniciar la inspección. Bien, este es el enunciado de la captación para captar firmas que van, creo que ahora mismo sobre cerca de 60.000 firmas y si no estoy equivocado que me corregís. Bien, pues doy paso ahora a Luis Páramo para que haga la presentación de las personas ponentes de hoy, a la que agradecemos mucho que estén aquí en este espacio de la voz de las plataformas. Sí, buenas tardes a todas y a todos. De todo agradecer una vez más a la voz de las plataformas que se haga eco de la problemática que existe en las residencias de mayores. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Os lo agradezco mucho. Y hoy tenemos con nosotros a a la compañera Ana Rigueira, farmacéutica, familiar de residente, con una lucha activa para mejorar las condiciones de las residencias de mayores. Ella es una de las fundadoras de Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, UCMR. Bienvenida, Ana. Y también tenemos a nuestra compañera Julia Gallo, una mujer polifacética, enfermera, antropóloga, y ha estado trabajando más de 20 años sobre el tema de la residencia de mayores y nos puede ilustrar e informar en este ámbito. Es un honor para mí presentar a dos mujeres muy luchadoras, inasequibles al desaliento, y ambas, a pesar de su juventud, tienen una larga experiencia en la defensa de las personas más vulnerables. Empezamos, Ana Rigueira. Gracias. El micro. Vale, ¿ahora me oís? ¿Sí? Sí, sí. Estupendo. Bueno, buenas tardes, encantada de estar con vosotros, que entiendo que si estáis aquí en una tarde tan guay y tan soleada es que también sois personas luchadoras, así que estamos entre amigos. Bueno, me ha presentado como farmacéutica y familiar, en realidad soy ex familiar porque mi padre ya falleció, no obstante estoy cuidando así como puedo y con las circunstancias que puedo a mi madre que tiene 96 años y mi hermano, y tengo un hermano que soy la curadora, ya no soy tutora, soy curadora porque a raíz de la discapacidad de mi padre asumí la tutela y ahora soy curadora. Bueno, yo me metí en esto, en un mundo que aparentemente
no se oía prácticamente nada, un poco por pringada, vaya, porque desde fuera se ve todo pues más o menos normal. Hasta que no te toca el tema, no profundizas. Si estando en la sanidad, trabajando en sanidad, que yo llevo desde desde el año 90 siendo farmacéutica, pero de la sanidad pública, tampoco ves cuestiones que te choquen. Tengo que decir que yo estoy en Asturias y mi impresión y lo que yo os pueda transmitir puede ser que no tenga nada que ver con las vivencias que puedan tener otras personas en otros sitios de España, porque si algo caracteriza a las residencias dependientes o las residencias geriátricas es que son como un reino de taifas, cada una es distinta, incluso la misma residencia, cuando está bajo la gobernanza de una persona, puede ser completamente distinta a cuando esa residencia cambia. Depende muchísimo de las personas que están al frente, de su rigor, de su empatía y un poco también depende de la organización superior, pero yo creo que en las residencias la organización superior en realidad es lo de menos, lo demás es lo que tenemos al lado. Y veréis, yo era una persona, digamos, que mi tren de vida estaba muy encarriladito en una vía, decidí que mi vía En realidad yo me formé en Barcelona y decidí venirme para España porque veía que la situación de mis padres, sobre todo cuidando a mi hermano, que iba a ser conflictiva. Entonces yo digamos que era la única persona de apoyo familiar así próximo. Mi padre era la persona más, la que tiraba del tren hasta entonces. Entonces, cuando se discapacitó mi padre por enfermedad, por una enfermedad degenerativa, como que todo el mundo se te derrumba con un hijo pequeño, dije, pues algo tengo que hacer. Yo no, o sea, no puedes parar tu vida porque ya tienes, digamos, una profesión de muchos años de evolución. Tienes también a un hermano incompatible a lo mejor con la enfermedad de mi padre, mi madre, en fin. La decisión de llevarlo a una residencia para mí fue una de las más duras que he tomado en mi vida. Así lo digo, después de tomar la decisión de irme a estudiar a los 17 años, que no fue dura, sino que fue algo deseado, pues la de meter a mi padre en una residencia. Y entonces, como familiar, y creo que todos los familiares que hemos tenido a alguien ingresado después de pasar un trance como es os lo pueden decir, cuando alguna otra persona a veces los propios trabajadores te dicen no haber traído a tu padre a una residencia o no haber traído a tu familia a una residencia es un insulto de una magnitud tremenda, porque tú en ese momento, obviamente en ese momento, por consejo de los servicios sociales, viendo la situación familiar y con la oferta de una asistencia adecuada y con la presión interna de no llegar a todo, siempre haces lo que mejor crees que tienes que hacer. Así que es un acto de amor inmenso, aun cuando en ese momento sepas que tu familiar no es lo que desearía. Siempre dices, bueno, seguro que no es para tanto. No obstante, y además en mi caso, por un apuro puntual, tuve que ir a una residencia privada aconsejada por una amiga que es inspectora sanitaria, no de residencias geriátricas, y allí pasó 3 meses y me pareció que era bueno, una situación aceptable y susceptible de mejora en cuanto se adaptara mejor, porque era una situación de adaptabilidad, hasta que nos dieron una plaza en una residencia pública. Y esa plaza llegó y ahí fue un fiasco total. O sea, no sé cómo deciros. Vosotros vais a una tienda, a ver, para empezar, las residencias son productos de consumo, así lo define la ley. Sean las públicas, son clientes o usuarios cuando se trata de servicios públicos, pero está regulada, está adherida, digamos, al consumo. Tú imagínate que tú vas con un hijo pequeño al que le gustan los jerseys rojos y te vas a la tienda y quieres hacer feliz a tu hijo, le pides a la dependienta, yo quiero un jersey rojo ese que le gusta a mi hijo. Y
Y te dicen, no, mire, tenemos jerseys rojos, pero hombre, por nuestra comodidad y como tenemos muchos azules, nosotros le vamos a dar un azul. No, mi hijo está mejor que el rojo, él quiere el rojo y por favor denme el jersey rojo. Bueno, le podemos dar uno rojo clarito. No, que yo quiero el rojo, mi hijo no será feliz con uno azul ni con uno rojo clarito. Yo quiero el rojo que le gusta a mi familiar. Y al final te dicen, mire, pues si no le gusta ni el azul ni el rojo clarito, se va usted de aquí y se va a otra tienda donde le va a tener que tragar el rojo clarito o el azul. Bueno, pues algo así es lo que es la situación que se encuentra un familiar cuando llega a una residencia y no lo entiendes. ¿Por qué? Porque es que a ti te han ofertado y te han dicho que es que tienen jerseys rojos y te los pueden dar. Entonces no entiendes y se empieza a crear un conflicto donde hay como una especie de pugna en la que ves que si cedes el daño que puedes hacer a tu familiar pues, es importante, porque esa persona sí que no tiene ninguna responsabilidad de la decisión que tú has tomado y de la problemática o de la carencia o de la resistencia a dar los jerseys rojos cuando tienen jerseys rojos. Entonces, en mi caso, como mi padre era una persona, claro, con la cabeza y el cuerpo en un poco de distonía, en el sentido de que su cuerpo funcionaba bastante bien, pero su cabeza no tanto, el problema que tuve de inicio fue sobre todo porque lo querían atar. Yo me ponía en su lugar y decía, ¿cómo puede ser que en un sitio donde aplican la ley de autonomía, de promoción de la autonomía y atención a la dependencia, miraros lo que dice la ley. La ley 39 de 2006 pone de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. La autonomía va primero. Y yo creo que eso no es baladí. O sea, lo han puesto así porque quisieron ponerlo así. Yo no entendía, siendo profesional sanitario, que quisieran tener a una persona atada de por vida, sobre todo sabiendo que si esa persona tenía una enfermedad neurodegenerativa, atarla iba a aumentar su enfermedad. O sea, lo iban a hacer más enfermo mental y físicamente. Yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque yo soy profesional sanitario y a mí me enseñaron y llevo aplicando desde el año 90 el hecho de que primero no hacer daño. Esa es la máxima del profesional sanitario. Hasta que primero no hacer daño quiere decir nunca puedes dañar a alguien bajo ningún concepto. Otra cosa es que tú dentro de las opciones para beneficiarla tengas A y B y decidas A o B, pero ofertarle algo que primero le va a hacer daño, pues no. Entonces me busqué las mil maneras y empecé a chocar con el sistema. Eso os estoy hablando exactamente de julio del año 2013. A día de hoy, que estamos abril de 2024, sigo con reclamaciones judiciales que se han derivado de aquello. Imaginaros cómo es el tema. Yo ya he llegado a Europa en algunas cosas porque, a ver, me dieron la razón, fui a los comités éticos, fui al defensor del pueblo, a varios sitios. Te dan la razón, pero la aplicabilidad de esa razón que te ponen en un escrito no se da. No se da porque el sistema está pervertido. Y cuando habláis de inspecciones, también fue la inspección, obviamente, y al defensor del anciano, que de aquellas había en Asturias, ahora ya ni hay siquiera. Me encontré con una situación muy peculiar y esto lo tengo que decir porque yo creo que es desde el punto de vista de profesional sanitaria del sistema público y contribuyente al sistema, las residencias públicas aquí en Asturias, insisto, no se inspecciona. O sea, yo ya me gustaría, incluso avisando por lo menos que hubiera una inspección, pero no se inspeccionan, porque la ley está formada así y el razonamiento que siguen es, ¿cómo vamos a decir que tienen que seguir una inspección que es como reconocer que tienen algo que inspeccionar y hay algo que funciona mal?
Ese es el razonamiento y en los decretos, si leéis los decretos, que no me los he leído todos, pero cada autonomía tiene el suyo, podéis verificar si es que para abrir una residencia pública hay que pasar una inspección o no, porque aquí solo está reflejado que las que quieren concertar una asistencia a cargo desde una residencia privada, quieren concertar plazas públicas, esas son las que se inspeccionan. Obviamente luego, si hay alguna denuncia y tal, para presionar de si le van a dar más dinero o menos, es para negociar el dinero que les van a pagar a las residencias. Es eso, porque luego, por otro lado, las denuncias que hay rara vez trascienden, salvo cuando hay casos muy peculiares, como una vez un señor que se encontró en medio de Avilés la policía municipal paseando y fueron a llamar a la residencia y no había nadie cuidando la residencia. Era una residencia que estaba enfrente del ayuntamiento, que en ese momento la exalcaldesa era consejera de Servicios Sociales. O sea, salvo esos casos muy puntuales, que son como muy escandalosos y alguna, no trascienden. Entonces, por otro lado, otra cuestión muy chocante, ya os digo que lo primero que me chocó fue lo de que pretendieran atar a una persona de por vida y todo el mundo callado y todo el mundo que era lo normal y todos estaban atados en una sala donde eran personas, digamos, más dependientes o con ciertas cuestiones, cuando dentro del hospital a los enfermos psiquiátricos, que pasan por ser los más conflictivos, para hacer algo así, tenían que comunicarlo al fiscal. Entonces decías, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, aquí hay ciudadanos, a los que están en el hospital, a los que atan puntualmente por evitar un riesgo, no sé qué, y a estos los atan todo el resto de su vida y nadie dice nada y el fiscal no lo sabe, ni el juez, y yo me tengo que callar para evitar que, por una cosa muy curiosa, que es que te sientes que tienen un rehén. O sea, yo veía que de hecho así fue, si yo, digamos, chocaba contra eso o contravenía esa instrucción, entre comillas, se desentendían de él y así fue. O sea, decían, vale, tú misma, pero nosotros seguimos reuniéndonos en el café todos juntos y aquí ellos quedan a su aire. Más o menos así. Bueno, luego la parte 2, que ya en la pandemia, digamos, me confirmó que el problema es un poquito general. Es cuando entra en una residencia, en muchos sitios de España hay médicos en la residencia, los propios médicos de las residencias. Hay enfermeras, hay auxiliares. Hay una cosa con los medicamentos muy fea, muy fea. Os digo como farmacéutica que es un desastre. La gestión que se hace en las residencias es muy difícil, gestionar un volumen grande de medicamentos. Y en un hospital como el mío, que son 400 camas, que no son tantas, tenemos a 20 auxiliares solo para gestionar los medicamentos, más 9 farmacéuticos y 4 residentes. O sea, eso gestionado por 2 personas y no se hace bien, imposible. Pero bueno, en Asturias no tienen médicos, entonces dependen siempre de los médicos externos, de los centros de salud. A mi padre, que entró en julio, hasta enero del año siguiente no le vio ningún médico. Una persona cardiópata con una enfermedad degenerativa. O sea, no le pesó nadie, tardaron 3 años en pesarle, no le tomaron una tensión, nada de nada. Nada de nada, ¿por qué? Porque el propio sistema sanitario, por lo menos aquí, de aquellas, ahora ha mejorado un poquito, pero bueno, quiero pensar que yo he hecho bastante ruido y algo de aquellas, se consideraba que bien, lo meto en mi cupo, cobro por estar en mi cupo, porque se cobra por cupo los médicos de cabecera, pero como ya están en la residencia y hay enfermeras y tal, pues ya les atienden ellas. Y si ellas no llaman es que todo está perfecto. Pero es que no es así. No es así porque las personas que tienen una enfermedad crónica, las recetas, antes de renovarlas automáticamente, sobre todo si tienen unos cambios cruciales, como puede ser una entrada en una residencia, que cambian de situación vital y
cambian de hábitos, incluso de comidas, etcétera, tienen que tener una historia mínima, simplemente. Bueno, los errores de medicación que hubo, que solo yo los puedo detectar porque me conozco las pastillas, no os los podéis ni imaginar. Y las prescripciones por teléfono, que es lo que se lleva ahora, es algo impresionante cuando una persona no puede explicarse de su propia salud. Esto que os estoy comentando, yo creo que esto es no solo aquí en Asturias, sino que después de la pandemia, en la mayor parte de España se ha exacerbado por varias razones, porque el sistema sanitario está muy tensionado. Hay muchos problemas de asistencia sanitaria, incluso en las personas que están en sus domicilios. Se tiende a la atención telemática, ¿eh? Con lo cual yo creo que lo que a lo mejor sí que funcionaba bien en algunas comunidades, ahora en algunos sitios a lo mejor ha mejorado, porque sé que se han hecho en algunas unidades especiales para atender solo a residencias, pero en otras lo que se ha hecho es, ante la falta de profesionales, pues todo por teléfono. Y no, porque mi madre, yo, o sea, después de mi experiencia, obviamente, ya con una situación familiar distinta, mi madre está en casa. O sea, se gasta más del doble de lo que gana su pensión para atenderla, porque es dependiente grado 3 desde hace un par de años. Pero el médico, por lo menos, se deja llamar. Ya es mucho. Ya es mucho, porque a veces nos hemos encontrado, yo me he encontrado con el 112, de llamarlos desde la residencia un domingo por la tarde, que solo hay auxiliares, no hay ninguna enfermera, estás tú y ves a una persona en un estado que dices, esta persona le está dando algo. Llamar al 112 y que me diga, mire, es que nosotros no atendemos llamadas de los familiares de residentes, nos tienen que llamar de la residencia y tener que explicarles, no, mire, que es que aquí no hay ninguna enfermera, aquí solo hay... Bueno, aquí ahora mismo está el celador, no, el conserje que me está diciendo que no quiere meterse en ningún lío y esta señora está muy malita y le digo que yo soy profesional sanitario y que por favor manden a alguien para atenderla. Y tener que discutir una cosa como esa al 112. Digo, menos mal que esto queda grabado. Bueno, pues este tipo de cosas me ha hecho un poco llamar la atención sobre una cosa muy importante que existe, y es la descoordinación. O sea, por un lado están los servicios sociales, que tienen sus inspectores, pero los inspectores de los servicios sociales están para inspeccionar la atención, las ratios, el entorno, la dotación que tiene el centro, el cumplimiento de sus protocolos internos, pero luego, por otro lado, está la atención sanitaria y a veces es que no se ve. Para empezar, no tienen una historia clínica común. Eso es muy importante, porque el médico que está en su centro de salud o que está fuera cuando tiene que atender la urgencia no puede ver lo que hay escrito por parte del profesional de la residencia. Con lo cual ahora, excepto sitios privilegiados como Galicia y creo que alguna otra comunidad, están intentando ponerlo en común, porque no tiene ningún sentido que nos hagamos una historia clínica europea común cuando no tenemos una historia común del centro de salud con la residencia. Para empezar por ahí. Pero es que luego, aparte de las inspecciones de los centros geriátricos, están las inspecciones sanitarias, que son inspectores distintos. Entonces, mientras ellos no pongan en común todos sus hallazgos y hagan estrategias conjuntas de mejora, mientras no quiten, digamos, esa especie de perdón, porque, oye, pobrecitos que tienen muy pocos medios,
no vamos adelante, porque una mala atención a un hospital jamás se lo perdonamos. O sea, tú vas a un hospital y vas a operarte una rodilla y en lugar de la rodilla te operan el tobillo y nadie se lo perdona. Hay una denuncia, sí o sí. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, eh, lo que tenemos, yo creo que como familiar, mi tren cambió de rumbo, o sea, mi tren descarriló directamente. Mi trabajo se vio muy alterado por tener que cuidar a mi padre en estas condiciones y eso que solo sobrevivió 3 años. Mm, pero a mí o sea, me ha cambiado incluso la visión de mi propio trabajo. O sea, yo ahora no perdono cuando veo a una persona que ingresa en el hospital. Yo tengo la facultad de escribir en la historia clínica, viene de una residencia y le veo que viene, yo que sé, descompensado o deshidratado porque no le han dado, porque es evidente que no le han dado una pastilla que tenía que haberle dado. Entonces, yo lo escribo. Aquí es posible que no le hayan dado pitipín patapán o que hay una discrepancia y te ponen, que a veces te lo ponen los médicos. No contactamos con la residencia, es imposible saber la medicación que toma. De cosas de ese tipo. El sistema de atención a los de las residencias, tal como está ahora en España, es sociosanitario. Quiere decir, en realidad están siendo hospitales de larga estancia de personas que no están agudizadas, que requieren unos cuidados específicos y entonces se tienen que dar, requieren una infraestructura poderosa, muy similar al sistema sanitario. Lo ideal sería que todos lleguemos a una edad en la que veamos la jubilación como una continuidad de nuestra vida y tengamos posibilidad de promover nuestra autonomía con un sistema que el Estado mismo nos lo dote de los recursos necesarios para que no sintamos que estamos ni tensionando el sistema, ni agobiando a los hijos, teniendo que luchar por lo que ya ven que sus padres no pueden luchar, ni nada por el estilo. Entonces, si he descarrilado mi tren un poco conscientemente, ha sido un poco por eso y por explicar la experiencia y que sepáis que yo, porque tengo la capacidad económica para eso, he seguido luchando judicialmente, porque así lo planteé en el primer momento a la vista de que las inspecciones no me hacían ningún caso. De hecho, os puedo decir que yo he puesto 3 denuncias a la inspección de aquí, de servicios geriátricos, por cosas básicas que dependían de ellos, también alguna a los servicios sanitarios, y no me han contestado ninguna. He ido al defensor del pueblo a decirle, mire, que yo he puesto estas denuncias y no me contesta. Y el defensor del pueblo lo ha archivado, sin contestarme tampoco. No, sí, me contestaron una vez diciéndome, bueno, me confirman de las residencias que lo que ya han puesto los medios para atender a su padre debidamente. Lo que hicieron fue cambiarla de una residencia donde había otras personas distintas y ya está. O sea, mientras no cambiemos eso y seamos conscientes de ello, yo creo que tendremos que explicar cómo está el sistema. Y os puedo decir que aquí en Asturias, bueno, hace poco salió en la prensa de un sindicalista de estas cosas que se hacen. O sea, viene dinero para hacer una residencia aquí, tiene mucho que ver con el ladrillo, y entonces hacemos pagos en BEI, 1 millón de euros para la buchaca que quiso regularizar, y entonces tal. Bueno, saltó a la prensa que iban a sobreseer el caso porque el señor ya se declaraba un poco con demencia. O sea, ni el dinero, cuando hay dinero, que en esto hay mucho dinero, porque nos vamos todos a mayores y hay que solucionarlo y entonces se va poniendo dinero. Cuando hay dinero, ni público ni privado. Aquí el que puede saca dinero, o sea, y eso no puede ser. Yo creo que lo de las inspecciones y la supervisión del sistema tiene que ser externa al propio gestor. Da igual que sea público o que privado. La supervisión del sistema debería de ser externa. No sé si un sistema europeo, no sé si un órgano supervisor de inspección que aúne privado, sanitario, público y social, o sea, pero tiene que ser
yo estoy convencida de que tiene que ser así. Tiene que ser un órgano externo, independiente, que no acepte órdenes de nadie y dotado. Y dotado, eso es muy importante, dotado de personas formadas y con unos medios adecuados, como se ha hecho con la protección de datos, sin ir más lejos. Pero aquí estamos hablando de personas y personas con muchas necesidades. Y nada, si queréis, me someto a vuestras preguntas para lo que queráis decirme. Vamos a escuchar a la compañera Julia y después ya pasamos al turno de preguntas, ¿vale? Adelante, Julia. Muy bien, gracias. Yo primero quiero agradecer la posibilidad de estar con vosotros. Os conozco hace poco tiempo, pero para mí encuentros como estos, más allá de lo que podamos exponer los ponentes, es las redes que se suelen tejer después entre personas que a lo mejor no nos conocíamos o que compartíamos determinadas líneas. Lo de tejer redes dicen que es imprescindible para poder luego tener mimbres para otro tipo de lucha. Yo he hecho una aproximación para intentar entender, que le doy bastantes vueltas a dónde estamos y hacia dónde vamos, un poco en el tema de las residencias. No está tan lejano el tema de los asilos. Venimos de lo que eran los asilos, y los asilos definían que era aquello de techo y comida, y con eso todo bastaba. En aquel momento en los hospitales, modelo biomédico, la edad se ponía un corte y a partir de determinadas edades el paciente no iba, por ejemplo, a unidades especiales o no se hacía determinadas cirugías. Eso se ha corregido, pero eso estaba ahí antes. Y en tránsito de lo que eran los asilos aparecen las residencias, algunas incluso conservan en su nombre asilo de no sé qué, y introducen tímidamente, desde mi punto de vista, mejoras en los cuidados básicos. Y mientras que teníamos esto, pues hay cambios demográficos muy importantes, ¿no? Nos convertimos en un país envejecido, que vivimos muchos más, muchos años. El otro cambio importante que se da es que en las familias cambian mucho, ¿no? En la familia, los miembros de la familia cambian en número, pueden estar más dispersos, con lo cual la generación intermedia, que a lo mejor antes podía cuidar en el modelo patriarcal, se encuentra que tiene más mayores que niños, le puede tocar a la vez que cuida niños, cuidar mayores. Bueno, desaparece aquella mujer que siempre había en la familia patriarcal, dispuesta o no, pero obligada a cuidar, esa no lo tenemos. Y en ese momento la mujer se incorpora al mundo del trabajo, y el hombre, todos los estudios dicen que se incorpora, le entra y selectivamente a la tarea de cuidar. Hace menos y elige. Yo prefiero llevar el niño al parque que hacer la higiene del suegro. Entonces crece de una manera exponencial la demanda de qué hacemos, dónde llevamos a las personas mayores. Eso también coincide con que, a pesar de que surge la famosa ley de la dependencia y a pesar de que se habla de promoción, como habéis planteado ahí, y a pesar de que en España, como en el resto de Europa, los mayores prefieren seguir viviendo en sus casas, y que a pesar de que el libro blanco previo a la ley de la dependencia dice que los centros de día serían maravillosos para facilitar que en un país que somos familista tengamos en casa más personas mayores, eso no lo acabamos de tener. Y se da la paradoja de que la generación intermedia, y a lo mejor no tiene hijos porque la natalidad está en un punto nada, no tiene hijos para competir en el mundo laboral, de pronto le regalamos una suegra y le decimos que la vaya cuidando en su casa mientras que lo resolvemos. Entonces eso ahí aumenta la demanda en las residencias, no porque a nadie le guste, lo ha explicado muy bien Ana, ni le gusta al que va, ni le gusta a la familia que tiene que tomar la decisión, con el agravante de que como hay más demanda se convierte en un negocio blanco y en botella. En negocio porque aparecen los fondos buitres y crecen exponencialmente en las residencias privadas, y en negocio porque la pública decide ahorrar en lo que no debería de ahorrar. Gasta, no sé en qué gasta, pero ahorra en lo que no debería ahorrar. Podríamos cuestionar, y habéis hablado de las inspecciones, para mí lo que no se puede ahorrar es en las plantillas. Las plantillas tienen que mejorar los ratios y tienen que mejorar la remuneración. A mí me hace mucha gracia cuando justifican negligencias porque no tienen personal, o cuando dicen en los medios que tienen problemas para contratar. Tan fácil como pague usted bien y trate bien a sus trabajadores y tendrá plantilla. Lo que no podemos ser, yo he trabajado en la universidad, he sido vicedecana y a veces me llamaban de una residencia que no tenían profesionales, y yo le decía, usted busca un profesional tonto,
que trabaje más y que gane menos. Y de estos no tenemos ahora. Entonces, eso tiene que transformarse y hay que presionar. Y para mí sería casi la piedra más importante a la hora de pedalear. Ese modelo de residencias, yo creo que pensaban perpetuar ese estilo. Fondos buitre, parchear, ahorrar en no se sabe qué, pero vino la COVID. Y la COVID nos puso una lente sobre lo que ya sabíamos de las residencias. No pasó nada, vino una enfermedad más, pero lo que pasaba en las residencias ya lo sabíamos y nos habíamos asomado, que tenían todas las debilidades del mundo en lo básico. Claro, si encima le añadieron una complejidad de una pandemia que ni tan siquiera en la calle sabían qué había que hacer, pues eso fue tremendo. Entonces, resulta que nos encontramos, mucha gente pensamos, en la que yo me incluyo, que después de la COVID sí o sí va a haber cambios, porque como con lo que vimos el tiempo de la pandemia íbamos a seguir consintiendo que pasase lo que pasaba en las residencias. Pues parece que el cambio ni está ni se le espera. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención siempre es en un país en el que estamos, que demostramos una cierta sensibilidad hacia violencias hacia el niño, de género, hemos abierto haciendo referencia a los asesinatos por violencia machista, tenemos sensibilidad con cómo tratamos a los animales, el clima, pero yo creo que nos ponemos de perfil con el tema de los mayores. Es que parece que estamos hablando de ciencia ficción cuando hablamos de cómo tratamos a los mayores. Entonces aquí tenemos un nudo que no sé cómo vamos a ser capaces de evolucionar, porque no sé qué más queremos oír que pasa en las residencias para que sepamos hacia dónde tenemos que ir. Yo, en pequeña reflexión, y así lo manifiesto cuando puedo, creo que como se está haciendo, y vosotros en ese sentido tenéis más experiencia o más tradición, perdón, visibilizar, denunciar, quejarse, etcétera, etcétera. Ana hablaba de cómo a veces te tratan como familiar, no haberlo traído, por ejemplo. Eso a lo mejor no es un maltrato explícito para tenerlo que denunciar, pero no se debería de consentir. Eso no se debería de consentir. Y entonces a veces por cansancio, yo también he sido cuidadora, pues es que pulpa animal doméstico, porque estás agotado. Y luego denunciar, visto cómo se porta la fiscalía, pues da una pereza tremenda. Entonces yo creo, y eso está también descrito, que hay que crear redes para que la gente que quiera en algún momento gestionar una queja se anime. Dicen que somos un país que nos quejamos pero no denunciamos. Entonces, por enfatizar lo que acabo de decir, en la medida en que tengamos energía hay que seguir visibilizando, denunciando, quejándonos, cualquier cosa que se aleje de lo que sea un trato adecuado. Tampoco le vamos a poner ahora nombre, está muy de moda el edadismo porque no nos atrevemos a decir maltrato. Bueno, me da igual. Y luego, yo creo que las redes sociales han sido el gran aliado para acercarnos a esta mini pelea, que por así decirlo. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Hacia donde queramos. La semana pasada ha habido un grupo de mujeres que Estrasburgo les ha dado la razón y les ha puesto contra las cuerdas a Suiza por su inanición ante el cambio climático. Bueno, pues esto es así. Las cosas no cambian si desde abajo no hay presión. No hay que esperar grandes leyes desde ahí. Y eso para mí tiene que ver, yo me niego un poco a retuitear noticias del partido Pirulí va a hacer no sé qué. Yo voy a retuitear cuando me cuente inauguren un pantano, vamos, cuando ya esté hecho. Porque todos son declaración de intenciones, todos son lemas de campaña. Entonces yo ahí no voy a retuitear nada de el partido se ha convertido ahora y quiere hacer no sé qué. Y luego el por dónde empezar, bueno, Ana hecho una aproximación fantástica de la cantidad de esquinas con las que podíamos empezar. Pero yo creo, depende también de las energías y depende también de los grupos, pero para mí, si no resolvemos mejorar las bases, si el trabajador directo con la persona mayor no está bien formado, bien remunerado y mejoramos los ratios, lo demás no sirve para nada. Hace poco la Comunidad de Madrid que inventaba otra cosa arriba para resolver no sé qué. No. Nos sobran personas por arriba. Hay que dotar bien abajo y dotar bien quiere decir que tengan tiempo, que sean formadas, que tengan formación continuada, etcétera, etcétera.
Entonces eso, yo por ejemplo hago muchas cosas con un sindicato, el sindicato dice que como hay tan pocas enfermeras en la residencia no están sindicadas, entonces como no están sindicadas ellos nos acercan. Bueno, tenemos que salir como de esas inercias, ¿no? De qué perfil de profesionales queremos y por qué. Yo, por ejemplo, Ana, luego si quieres lo discutimos, yo he dado formación a médicos y yo les digo que si yo abriese una residencia yo no contrato médicos, yo contrato enfermeras que entiendan eso que dicen ellas del modelo holístico y global y que si hay un dolor precordial sepan hacer un electro, que deberían de saber, por ejemplo. Pero bueno, eso es mi idea y es verdad que al paciente le gusta mucho la figura del médico, le gusta que esté por allí, no se sabe para qué, pero aquí tendríamos también que hablar de cómo son los profesionales. Mis alumnos, la primera opción no era ir a trabajar a residencias. Primero, porque no gusta los mayores y después porque está mejor remunerado y es socialmente mucho más aceptado decir que yo trabajo en el 061. Entonces, las enfermeras que van un rato, porque así me lo cuentan, y se marchan después, porque no es una experiencia agradable. Y los MIR, el número 1 elige cirugía cardíaca y el penúltimo elige residencia. Y eso hace una rotación dolorosísima. Yo tengo una amiga que su madre tiene un diagnóstico psiquiátrico y claro, tiene un pulso con el médico de turno cada vez que viene para ver si entiende un poco lo que tú explicabas, si le tiene que ver el de fuera, el de dentro, ese caos. Yo respecto a la no coordinación, no tanto de las residencias, yo en la tesis doctoral acuñé el término síndrome de la rotonda, porque yo entrevisté a familiares de personas que vivían solas y decían que había que coger vacaciones para hacer papeles, para dar vueltitas. Y yo siempre digo que si a mí una vecina me dice que tiene fiebre, le digo, pues a lo mejor es infección, vete al centro de salud. Pero si me dice que tiene una suegra que no la puede dejar sola, le digo, pues siéntate y vamos a tener un poquito de paciencia, porque hay mil micros cositas que entre todas no se coordinan, estoy de acuerdo contigo, y que ayudan poco. Entonces, bueno, podríamos pedalear en cualquiera de los sitios, entendiendo, como yo decía antes, que para mí los profesionales sería lo mejor, pero me encanta el tema de las sujeciones, tendríamos que avanzar en qué términos, pero que pasa por mejorar los profesionales. No se pueden quitar sujeciones si no tenemos mejores ratios, o sea que casi todo va por ahí. Y luego, ahora se ha puesto de moda el tema de medicalizar. Yo alguna vez me entrevistaron durante la pandemia y tampoco hay que matar moscas con metralleta. Es decir, yo no creo que la residencia tenga que saber, no lo sé, se pueden externalizar muchas cosas. Yo conozco aquí residencias que van paliativos, por ejemplo, pero es verdad, yo estoy en la comisión de eutanasia. ¿Quién explica en una residencia qué es la eutanasia? O sea, habría que dar pinceladas. Yo he ido a alguna residencia en donde tienen la toma de oxígeno en la pared, le pregunto y dice, no, eso está, pero no funciona. Claro, con la pandemia, que no hubiese unas gafitas de oxígeno para poner en la nariz, tampoco hacía falta ser premio Nobel para poner eso, es que no lo había, ni lo querían tener. Entonces, yo tampoco creo que, lo has explicado muy bien, Ana, es decir, puede estar en el hospital, hay sociosanitario, hay residencias públicas, privadas, hay de todo. Pero, hombre, lo que no puede ser es que le pidamos al familiar que sea manejar más cosas de relación a los cuidados que lo que hacen en una residencia. Eso es un sinsentido, porque el familiar a lo mejor de profesión es poeta y pretendemos que él sepa si el azúcar sube o baja y que le cure el apósito de la úlcera por decúbito. Entonces, y el tema de las inspecciones, bueno, yo creo que da para mucho, estoy de acuerdo con vosotros, pero yo, por ejemplo, tengo dudas de si una inspección en una visita le da para saber cómo se hacen las higienes, que a mí es una cosa que me pone de los nervios. Pues yo creo que puede mirar, saber si se cubren las bajas o puede ver determinadas cosas, si funciona el aire acondicionado, que aquí hay una queja siempre en el verano, pero hay cosas en relación a los cuidados que yo, que vengo del modelo biomédico, pues tienen otros indicadores que funcionan bien siempre. Aquí hay una residencia pública que hace 2 años hubo una violación con penetración. Es decir, ¿qué pasa en ese espacio para que ese personaje le da tiempo a, mientras que cambia el pañal, ocurrir eso?
Y la empresa, cuando te contrata, no tiene que ver que algo no va bien. Y luego ya el fiscal, como lo reconoció, fue atenuante. Esto ya la guinda. Entonces, yo no sé si las inspecciones solucionarían todos nuestros males. Me parece bien lo que planteamos de que tienen que no, ya si vienen anunciadas, si vienen a tomar café, ya es una tomadura de pelo. Pero para mí creo que la inspección, a la inspección, por muy óptima que sea, se le van a escapar cosas de los cuidados tremendas, tremendas. Entonces yo ahí abro una duda sobre las inspecciones. Y aquí lo dejaría. Gracias, Julia. Por cierto, un aplauso para cualquiera de las dos porque lo han hecho fantásticamente. Entonces ahora pasamos al turno de preguntas. Quien quiera empezar preguntando, que levante la mano, que no se la corto. Nati, abre el micro, por favor. Sí, buenas, Ana. Yo soy de Asturias, me llamo Nati. Bueno, tanto gusto en conocerte y espero que próximamente nos podamos ver y iniciar en Asturias algo para esa mejora de las residencias, ¿vale? Sé que no es un tema fácil, que tendremos que plantear ahí batalla, pero yo creo que podremos tener algún que otro éxito. Lo que te quería preguntar es con respecto a que los y las residentas pueden estar atadas. ¿Eso ha mejorado después de tu experiencia en las residencias? Si ha mejorado en algo esas posibilidades de no tener atados a los residentes. Ya veo que Julia lo basa en la falta de personal, ¿vale? E incluso bueno, de capacitación profesional. Yo estoy de acuerdo con Julia y también estoy de acuerdo contigo, porque desde luego eso no puede ser de ninguna forma, no puede ser tolerado. Vale, es sobre todo esa pregunta que me preocupa tremendamente, lo de ataduras en las residencias. Y bueno, habíamos superado eso en los centros hospitalarios y en los centros psiquiátricos. En aquellas épocas se había superado y resulta que nos queda ese lastre que es las residencias, tanto públicas como privadas. A ver, pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque digamos que fue el detonante de mi lucha y a día de hoy creo que está plenamente vigente. Hemos avanzado en el sentido de que en el año 2016 hemos conseguido que el Comité de Bioética de España, en el que estaba integrado el que estuvo durante un tiempo como consejero de Sanidad, emitiera un documento de las condiciones legales y éticas del uso de contenciones físicas y químicas. Tengo que decir de que de la página 25 a 29 de ese documento, aunque no lo pongo en ningún lado, son redacción mía. Porque el propio consejero, que era cirujano de mi hospital, yo hice un informe, se lo mandé para explicarles que los médicos que llevaban a los pacientes ingresados en las residencias tenían que implicarse, que no podía ser que el sistema mirara para un lado y aquello para otro, los pacientes luchando para quitarse las ataduras, porque eso es tremendo, muriéndose a veces, ahorcados con sus propias ataduras, aunque no lo ponga en ningún lado, y los familiares desesperados. O sea, es que eso es una cosa tan básica, que es un derecho fundamental, que no tan valioso como la vida. Y vulnerando otro derecho fundamental, que es la documentación del tema, porque eso no queda escrito en ningún lado. Gracias a ese documento, la Fiscalía, de lo poco que ha hecho en fase post-pandemia, fue emitir una instrucción, que es la instrucción 1/2022,
donde da un plazo de 3 años, no tiene valor jurídico, digamos, de aplicación inmediata, pero les dice a todas las instituciones que estén involucradas y a todos los organismos públicos, inspecciones y todo el que esté por ahí, de aquí a 3 años tienen ustedes un plazo para hacer esto de esta manera. ¿Y por qué lo dice la inspección? La Fiscalía General del Estado, sin ir más lejos. Primero, porque es un derecho fundamental, se han dado cuenta de que eso es una cuestión de primera orden, que fijaros cómo es la cosa, en Estados Unidos ya hace mucho tiempo, a principios de los 80, este tema ya, digamos que hubo un escándalo muy gordo por un niño de 11 años que estaba tutelado en una institución y entonces le pusieron una contención y se murió, porque a veces la situación de estrés es tal para la persona que acaba muerta. Y aquello, claro, era un niño y si esto pasa con una persona mayor, pues dicen, bueno, le tocaba, ¿vale? Pero yo he visto cositas y bueno. Entonces, hemos avanzado. La pregunta es, ¿hemos avanzado? Yo creo que sí, porque ya que ya por lo menos si la Fiscalía se ha dado cuenta de que algo pasa por ahí y que algo hay que solucionar, yo creo que sí que hemos avanzado. Otra cosa será que como eso no tiene aplicación legal, digamos que por ley como en Inglaterra, que allí no pueden atar a nadie en teoría. Quiero decir, de hecho, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología el año pasado, como en abril del 2023, emitió un documento diciendo, miren, está muy bien lo de la fiscalía, pero nosotros queremos más, queremos que se aplique por lo menos lo que se está aplicando en los centros sanitarios, que es cuando por una cuestión de ineludible hay que atar o hay que dar un poco medicación que solo es para curar, que no es para controlar a la gente. La medicación no se usa para controlar a la gente, se utiliza para curar, para prevenir enfermedades. Eso no es ninguna enfermedad, eso es una persona que quiere ejercer una superioridad sobre otra para decirle, tú tienes que hacer esto y no tiene recursos, digamos, de formativos o de lo que sea, y entonces va por el camino, por el atajo. Entonces, la Sociedad Española de Geriatría ha dicho que quiere más. A ver si alguien les escucha. Y por otro lado, con respecto a si se necesita más personal y más formación, yo creo que es al revés. Se necesita más formación, más personal posiblemente también, pero de lo que yo he leído, que he leído muchísimo, las mismas residencias, yo estoy involucrada con la Fundación María Wolf, todavía tuvimos un curso esta semana hablando de la acreditación de residencias libres de contenciones farmacológicas. Ellos también hacen acreditación de residencias libres de contenciones físicas, que aquí en Asturias este año hemos conseguido que haya una. Fijaros la cantidad de residencias que puede haber aquí. Bueno, pues en los estudios que se han hecho, probablemente las residencias que se interesen por el tema ya tienen personal suficiente y por eso lo abordan, pero con el mismo personal mejor formado y con, digamos, dotados de unas herramientas de conocimiento y unas destrezas peculiares, consiguen residencias libres de sujeciones físicas. Con todos los sesgos que esto sea, porque ya digo que las que se involucran en un proyecto de este tipo son residencias que se consideran capacitadas como para meterse en ello, con lo cual se supone que además son residencias que cuidan al personal, lo forman, o sea, tiene un entorno tal. En Asturias, yo que me he preocupado de ello para saber qué es lo que se hacía con este tema, yo cuando mi padre entró en esa residencia, tenían un protocolo que yo no conseguí hasta 5 años después, o sea, mi padre ya llevaba fallecido como 3 años, y en el protocolo ponía exactamente lo que yo pedía. Por favor, antes de sujetar, preguntarle si tiene algún problema, si le pasa algo, si tiene sed, si quiere ir al baño, si el pañal lo tiene mojado, cosas de ese tipo. Porque una persona con una enfermedad neurodegenerativa a veces no sabe explicarse o no le salen las palabras. Yo simplemente pedía, por favor, que le preguntaran.
Y si quería caminar, pues que caminara, que despejaran el pasillo, que paso estaba, y le dejaran caminar por el pasillo. No que nadie espera que tengas a un guarda detrás para que no se caiga, que es lo que te dice. Es que se puede caer. Digo, concho, yo también. Y si me caigo además me rompo, pero a mí nadie me ata, pero a él sí lo atan, porque consideran que es un paternalismo que está fuera de lugar. Las personas mayores, son adultas, ya eligen. Hay cosas que te pide el cuerpo que tienes que hacer porque es tu necesidad vital diaria y caminar es una de ellas, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí que hemos avanzado muy poco, porque en 10 años, que yo sepa, las residencias se sigue atando de forma oculta, porque a mí me llama la atención que a pesar que no esté reflejado en la historia clínica claramente, cuando ingresan, por ejemplo, en el hospital, debería estar bien reflejado, porque es lo que pide la fiscalía, ni más ni menos. O sea, vale, lo haces. Ahora explícame por qué lo has hecho y qué otras alternativas tenías y cómo podemos arreglarlo. Y sobre todo el familiar que sepa, mire, esta persona, pues A, B y C. A lo mejor quiere usted cambiar de situación o hacer una consulta a un tercero. Ya está, tan simple como eso. Y ya está. Ana. Luis Páramo. Sí, Isa, si me permites, como hay personas nuevas hoy que pregunten ellas, yo quisiera hacerle una pregunta, si da tiempo, a Julia Gallo y a Ana Rigueira, en dos aspectos diferentes, pero como tú lo veas. Yo daría la prioridad a las personas que intervienen hoy por primera vez. Como tú prefieras, entonces te dejo Sí, apuntado y te doy paso después, ¿vale? vale, gracias. Una cosa que sí que voy a pediros, por favor, Ana, en las respuestas, por favor, intentar un poco, digo para que dé tiempo a todas las preguntas, nada más, ¿eh? Es que, vamos, me gusta, pero por eso, nada más, no por otra cosa. ¿Que me pincháis? Sara Jiménez, abre el micro, por favor, que no te oímos. Ahora, habla, ¿Ahora? ahora sí. Hola, buenas tardes. En primer lugar, encantada, que es la primera vez que puedo estar con vosotras aquí todos el grupo. Oye, al hilo de lo que estáis contando, bueno, yo deciros que yo he sido sanitaria muchos años, pero yo no soy médico. He sido técnico de laboratorio y TECAE, que se llama ahora, ¿eh? Y bueno, he visto de todo. Os voy a resumir un momento lo que estáis contando, lo que me pasó hace un año de lo de las sujeciones. Eso fue tremendo. En el hospital donde estaba mi tía ingresada hace un año. La señora de al lado venía de una residencia. Estaba sola, sin familia. Y se empeñó el médico que estaba todo el tiempo atada movilizada a la cama, porque gritaba mucho, se alteraba. Vale. La sientan en la silla un día, en el sillón, y la atan con las sábanas. Una sujeción brutal. Y de repente la veo que estaba la sábana ya en el cuello, ahí ahogándose. La mujer me ahogó. Tuve que avisar yo corriendo. No estaba controlada esa señora para nada. Y se pasaba horas ahí en el sillón atada. Estaba. Ese día fue tremendo. Tuve que avisar corriendo que así no podía seguir. Que es que la mujer estaba, que se decía que se ahogaba de verdad. ¿Y sabéis lo que ocurrió? ¿Qué quería esa señora? Quería que le hicieran caso. Y bueno, yo estaba en lo que estaba con mi tía, porque estaba muy malita, pero dándole conversación y todo, se cambió el chip y la até, no sé qué, y ya se tranquilizó. Pero que es un hospital, o sea, y lo siguen haciendo unas prácticas un poco. Claro, el personal no era demasiado, no podía estar todo el día pendiente de la señora. Estaban trabajando en las habitaciones, pero porque estaba yo de familiar de al lado. Y si no, esa señora había acabado muy mal, os lo digo. Eso una. Y otra cosa que habéis comentado, yo como familiar, es que es una duda que habéis dicho Julia y Ana. El tema de medicalizar las residencias. No lo tengo muy claro qué es lo que en la postura de Julia, ella que es enfermera, ¿no? O es profesora de la facultad.
Medicalizar, te refieres que, bueno, lo tengo claro que enfermería, personal de enfermería es lo que más falta, eso está claro. Y saben más que el médico, que va ahí unas horas. En la que yo conozco hay médico permanente menos sábados y domingos. ¿Y qué entendéis por medicalizar vosotras? 30 segundos. Sí, ese fue un término que salió con la COVID para que nos callásemos, que no estaban Ya, medicalizadas y si tenían que estar medicalizadas. Yo lo que veo en las residencias es que en algunos casos, cuando habéis hablado ha explicado muy bien Ana, el que se quería levantar, o sea que hay que preguntar, dice, si una persona quiere caminar, evidentemente, pero ¿quién sabe de los profesionales que el deterioro cognitivo al atardecer se agitan y atarles no es la solución? O sea, al final estoy de acuerdo con Ana, no hace falta más, pero sí que sepan un poquito más de esa formación. Entonces, medicalizar es que sepan que un deterioro cognitivo se agita al atardecer y que debería de dejarle caminar. Pues sí, pero no hace falta saber tener un tubo. Medicalizar es, durante la pandemia, que hubiésemos tenido en la pared una toma de oxígeno para haber puesto unas gafitas de oxígeno. Pues, por ejemplo, es que no está definido. Ese término se puso de moda en la COVID, que es que no, sí estaban o no estaban medicalizadas. Pero yo es que no entiendo qué quieren decir. Y medicalizar es, yo voy a una residencia donde cuando la persona hace un cuadro que luego se sabe que es una infección de orina, pero de entrada el cuidador se agobia y es que venga alguien a decir hola, más allá del que viene de pago. Ya me da igual la categoría, pero que le suene un poco. Yo sé que tuvieron que llevar balas de esas del año la pera, balas de esas enormes de oxígeno, está claro, ¿no? Y eso que había tomas de oxígeno en una planta. Oye, otra cosa que habéis comentado que me gusta mucho. Si no queremos, porque no hay plazas, no hay residencias suficientes, eso no es el modelo ideal que queremos de sociedad. ¿Por qué no inciden más en la ayuda al domicilio de una manera mucho más? Ahí está otra clave, creo yo, ¿no? En vez de pensar en construir otra vez, como aquí en Castilla-La Mancha, sí, vamos a construir no sé cuántas en pueblos, aquí en Albacete no sé qué, reformar, pero ¿y la ayuda a domicilio? Una hora una persona, una hora al día o a 2 o 3 días a la semana, ¿eso qué es? Eso no. Y yo también hablo como cuidadora, que he sido años, y somos una generación de mujeres, como digo yo, la de sándwich, ¿no? Esa que, intermedia, que al final acabas tú peor que... Y eso, habría que incidir más en eso y pedir más el tema de la ayuda a domicilio, creo yo. Gracias, Sara. Gracias. Daci Cano. Hola, buenas tardes. Yo soy auxiliar de enfermería. Bueno, estoy oyendo, yo entre comillas soy una privilegiada, ¿vale? En mi residencia, llevo desde 2005 trabajando en residencia, en una. Soy la presidenta del comité de empresa, en lo cual intento hacer movilizaciones con mis trabajadores. Lo hemos conseguido, ahora están un poco más, que hay que empujarlo. Nosotros sí tenemos médicos, 24 horas, uno en cada planta y de guardia, ¿vale? Uno. A ver, el tema de las sujeciones, yo tampoco, entre comillas, estoy de acuerdo. Mi residencia es casi libre de sujeciones, pero sí es verdad que en algunas cosas son bastantes exageraciones, ¿vale? Como el acostarlo sin barandilla. Somos, por ejemplo, 3 auxiliares de noche con 80 residentes en cada planta. Tenemos colchonetas a veces en el suelo para los más que se mueven. El problema no es el tenerlo sin sujeciones, el problema es que si hay una caída, muchas veces también los familiares achacan al personal que estaban haciendo, dónde estaban. A veces al familiar también le cuesta entender el poco personal que hay. En el sentido de, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, ¿vale? De mi situación. Allá yo, por lo que estoy oyendo, gracias a Dios, nosotros en el COVID tuvimos 0 COVID durante el COVID, es decir, no tuvimos en una residencia de casi 300 usuarios, ¿vale? No tuvimos COVID hasta que se abrió la residencia y empezaron a entrar las visitas, fue cuando empezaron a llegar
de eso, pero bueno, no hubo muertos ni por COVID, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, estoy muy orgullosa, ¿vale? Del trabajo que hemos realizado, pero sí es verdad que muchas veces nos ha ocurrido de que se ha caído algún residente porque se levanta de la silla, porque se tropieza, en ese momento estás en el baño con otro residente, se cae, se tropieza y la familia dice, ¿pero dónde estaban? No tenemos 50 ojos. Se puede solucionar con más personal. Nosotros, por ejemplo, hemos estado luchando por personal y material, ¿vale? Material. A nosotros se nos ha caído de las grúas, ¿vale? El cabezal entero abajo al suelo con el residente encima. Las barandillas de las sodias se han caído de las sodias abajo porque las barandillas están oxidadas y se caen. Eso es una lucha constante que tenemos y nosotros solo hemos pedido personal y material. Y aún así, muchos familiares, cuando hemos salido por televisión o por radio, nos han criticado en el sentido, piden personal y se las ven fumando en la calle. A ver, señor, que nosotros también, como todo el mundo, tenemos derecho a un descanso, que da la casualidad que hay momentos en que salimos más o salimos menos, porque se hace un retén, ¿vale? Donde casi siempre durante un término de horas, que es donde menos trabajo hay, sale casi todo, se queda un retén y después sale ese retén a salir. ¿Sabes? Que no es que nosotros estemos todo el día en la calle, es que también desayunamos, también estamos allí desde las 7:30 de la mañana bañando, y después son cosas que es algo tan sencillo. Es decir, nosotros, por ejemplo, nosotros somos, por ejemplo, de mañana 11 auxiliares para 80 residentes, ¿vale? Pero después tienes unas pautas. Si tú empiezas a bañar a las 7:30 de la mañana, pero tú a las 10 de la mañana, fulanita tiene médico, no sé quién, no sé quién, no sé quién tiene rehabilitación a las 9 de la mañana, esta persona tiene que ir a animación, porque gracias a Dios nosotros tenemos animación, y hay verbenas, y hay fiestas, y hay bingos, y hay de todo. Tienen que estar a tal hora en animación, al final es un corre-corre, que tú dices, tengo 10 minutos o 5 minutos para bañar a una persona totalmente dependiente, es decir, una persona en grúa entre dos personas. Muchas veces dice, los baños se hacen, ¿vale? Pero muchas veces a costa de la espalda también del trabajador. Entonces hay cosas que sí es verdad que a veces se ha hecho más, pero sí es verdad que hay cosas que son necesarias. Yo, por ejemplo, yo miro cuando vas en el coche, te tienes que poner un cinturón porque si frena te caes, o cuando llevas a un niño chico en el carro, lo tienes que amarrar porque se te puede caer. Entre comillas, yo eso lo veo así, ¿vale? Es decir, no hay cosas para decir, no, estate quieto para que no se muevan, no. Hay momentos en que tú puedes tenerlo, pero después hay momentos que dices, sí, tú lo dejas suelto que camine, pero es que si se camina y se cae, a quien van a pedirle responsabilidad es a mí, ¿vale? Porque aunque digan que no es así, la mayoría de los familiares pasa y hemos tenido situaciones así. Entonces, por una parte entiendo una parte y también entiendo la otra, como trabajadora y ¿sabes? También he tenido familiares y eso, pero a veces el decir persona, es que persona es que, vamos, es súper más importante. Enfermeras y auxiliares es lo más. Sí, a mí no me sirve un médico para que me diga, ponme una pastilla, porque yo soy la que le digo al médico, este señor está mal. Yo como auxiliar voy a los médicos, a la enfermera y le digo, está mal. No, no, que está bien, que tiene que tratar bien. No, que yo lo conozco, yo sé cómo es, yo lo conozco, yo llevo 3 años con él, yo lo veo día, ¿no? Yo lo veo más que a mi hija, lo veo más que a mi familia, es decir, yo sé que a esa persona le pasa algo. Entonces, muchas veces no se nos tiene en cuenta. Yo sé cuando a la persona hace falta contencionar, o cuando hay una persona hace falta darle una alegría, o que está deprimida, o que está mala. Pero muchas veces, como somos auxiliares, no nos toman en cuenta y después es el tema ese. Al final somos el rasgo, entre comillas, más bajo. Para mí es el más importante porque al final hacemos la labor más importante de todas, ¿vale? Y al final, incluso cuando un familiar o algo siempre viene a echarnos la culpa, es porque tienen la boca sucia, porque no se han dado cuenta que tienen la camisa sucia. No, no, no nos hemos dado cuenta porque hemos estado corriendo para allá, porque hemos tenido que levantar 40 más, porque hoy nos falta un auxiliar, porque miles de cosas. Entonces, yo entiendo las dos partes, pero Puedes abreviar por eh, el tiempo. vale, pues nada, era eso nada más. Muchas gracias, Darcy. Lo siento, pero es que pues, tenemos un tiempo limitado. Bien, antes de nada, Luis había quedado esperando para hacer la pregunta después, pero yo sé que Luis tiene que marcharse dentro de un rato. Entonces, Luis, por favor, haz las preguntas que querías hacer ahora, ¿vale?
Sí, perdonad, a las 8 me tengo que ir porque estoy en otros colectivos. Vamos a ver, compañeras, que vosotras sois de UCMR, los debates siempre positivos, abiertos, creo que son positivos. La primera pregunta para Julia Gallo sería, dices, no tiene que haber médicos en las residencias, o me ha parecido entenderlo. UCMR lo componen trabajadoras, residentes, familiares, algunas personas que están aquí, pensionistas o activistas que están implicadas. Entonces, cuando yo hablo con una trabajadora, pues las CKs, por ejemplo, dice, es que yo hay veces que me dicen, tengo que dar pastillas, porque las pastillas las tiene que dar una enfermera. Según la exposición brillante que ha hecho Dácil ahora, bueno, y felicidades a las dos, a Ana Rigaira y a Julia, eso ante todo. Pues una enfermera no puede dictaminar un diagnóstico de un residente o una residente. Me gustaría que lo aclaraseis. Y a la compañera Ana Rigueira, sí, la formación es muy importante, pero ya me llama, ya digo, una trabajadora, tengo que atender a 19. Por mucha formación que tenga, por favor, el tema de los ratios es importantísima. Hay que estar unido. La formación, según mi humilde opinión, y me gustaría contrastarla con vosotros, con las ratios. Es que las ratios actuales son insuficientes. Es que no llegan. ¿De qué vale a una persona que sea premio Nobel si no puede cubrir a todos los residentes y residentas? No sé contestarme a eso. Y Dácil, perdona, por privado puedes entrar en el chat porque me gustaría hablar contigo. Venga, nada más. Disculpadme porque haya hecho esta última apreciación. Bueno, empiezo yo, si te parece, empiezo por lo último. Estoy de acuerdo, formación de base, pero luego continuada. Los trabajadores de los hospitales tienen 1000 oportunidades de tener formación de mantenimiento. Yo estoy dando ahora formación a trabajadores del ayuntamiento. Y en las residencias, cuando yo iba a los congresos de enfermería, claro, van felices porque es que tienen ninguna posibilidad las enfermeras de hablar con nadie, porque son poquísimas. Entonces, claro que qué perfil queremos en la contratación y luego qué hacemos en el día a día para que entre ellas puedan hablar y reflexionar, como has puesto perfectamente esta auxiliar ahora, de dónde son los límites, por ejemplo, ¿no? De que el bebé también va sujeto con un cinturón. Y no los 4 puntos, como ha habido accidentes de 1000 horas sin ir a ver por qué le tengo sujeto como un Jesucristo, ¿no? Brazos y piernas. Entonces, en ese sentido, de acuerdo. Luego, el tema de qué hace quién, es verdad que la ley dice que es responsable de darle el fármaco a la enfermera y que no debería de prescribir, que de acuerdo, pero el trabajar en equipo es maravilloso y es conocerse. Porque si nos ponemos puristas, yo viví en los hospitales la pelea de si quién tenía que meter la bandeja de la comida. Y estuvimos ahí un rato entretenidos en esa discusión. O sea, podemos discutir hasta el infinito. Es verdad que la enfermera respecto del médico no va a poder diagnosticar y recetar. Yo no he dicho eso. Yo lo que digo es, cuando el paciente ingresa en una residencia suele conservar sus médicos. Y el paciente que tiene una cronicidad toma la misma medicación hace 200 años. Entonces yo lo que digo es que tener un médico 24 es carísimo. Si tenemos enfermeras o profesionales con una mirada como la que acaba de ver, que ha dicho está triste, le duele, le pica, tiene fiebre, y eso llamamos a quien sea. Aquí hay residencias con 0 enfermeras que el auxiliar llama al 061 bajo su criterio. Y luego yo he conocido residentes que han dicho, a mí no me saquen ustedes más veces de urgencias porque me aburro de salir de excursión. Si en la residencia tenemos un profesional de enfermería que sabe lo que es una fiebre, que sabe lo que es una hiperglucemia, que sabe hacer un electro, que sabe lo que es, y llama a un profesional de lejos,
con que esté localizado lo tenemos todo resuelto. Y luego, puestos a decidir las plantillas, ¿por qué no fisioterapia? No hay nadie que al envejecer no tenga problemas osteoarticulares. Y les cuesta que se muevan, etcétera, etcétera. Yo he visto en las residencias dinamizadores, por ejemplo. Bueno, yo he trabajado en una unidad donde intentaba que hiciesen gimnasia a los pacientes. Eso se trata también un poquito de definir los equipos y que entendamos qué queremos hacer con el paciente. Nada más. Bueno, pues yo... Adelante. Vale, gracias. Igual no, a ver, igual no se me ha entendido. Yo decía que no hay médicos, no reivindicando que los hubiera, sino para ilustrar el hecho de la disparidad de situaciones que hay a lo largo de todo el territorio español. Yo creo que los médicos no tienen que estar dentro de la residencia. Por un lado, porque la mayoría de las personas... Primero, porque en el sistema sanitario, si tienes un médico, puedes incluso cambiar de médico y elegir el médico que más te apetece tener, con el que te entiendes. Eso para empezar. Y entonces va a tener la misma continuidad, va a tener oportunidad de tener la continuidad que no debería de perder cuando cambia de lugar de vivienda. Punto pelota, porque tú estás en la residencia, estás viviendo. Entonces, aparte de eso, el hecho de que el médico sea externo, para mí, desde mi punto de vista, le da una cierta independencia, la misma que tiene con el paciente que está cuando está en su casa. O sea, cuando a lo mejor hay residencias muy pequeñas que hay un médico que está ahí porque no tiene otra cosa y entonces está un poco de tiempo pensando en irse, pasa igual con el personal de enfermería a veces. Y solo hay uno quiero decir, y las enfermeras obviamente tienen una formación estupenda. Ahora, lo que yo viví, que no digo que sea así en todas partes, es que el sistema sanitario, por el hecho de estar su paciente, que seguía siendo su paciente en la residencia, se desentendía completamente. O sea, decían, ya tiene ahí un personal que ya le da las pastillas, que yo le receto, no tengo por qué ir a verlo. Eso tampoco, porque precisamente son gente mayor, dentro de su propia, son gente mayor y muy delicada, entonces hoy están bien, pero mañana hay un desequilibrio, yo qué sé, de los iones o de lo que sea, y eso necesita una analítica. La tiene que pedir un médico. Quiero decir, hay situaciones que son ineludiblemente necesarias de ser atendida por un médico. Entonces tiene que estar dispuesto y tiene que responder debidamente. No pueden decirle a un familiar que pasa por ahí, que ve a una señora muy mal en unas circunstancias en las que no hay ningún personal de ningún tipo, no puede decir el 112, mire, no me llame usted porque me tiene que llamar alguien de la residencia, o mire que yo sé de lo que hablo, o sea, tener que explicarle por qué le llamo cuando yo como familiar también me conozco a los residentes, porque paso muchas horas allí. Sí, a lo que voy es que el sistema sanitario no puede desentenderse de esas personas por el hecho de estar viviendo allí. Si el paciente quiere tener a su médico de toda la vida, no sé qué, o quiere cambiar de médico, que las circunstancias que se están dando es que al entrar en una residencia les obligan a adherirse al centro de salud que pertenece a esa residencia por una cuestión de operatividad en los domicilios que le llaman tal. Bueno, hasta ahí podemos llegar porque si cambias de otro domicilio, tal. Pero que te dé la oportunidad de cambiar también. O sea, digamos, ser un usuario del sistema sanitario en igual condición que cualquier otro usuario. Y ya está. Eso es lo que yo creo que debería de ser, porque tú estás cambiando de lugar de vivir, pero no cambias ni de preferencias, ni estás devaluado como ciudadano. Eres un ciudadano con todos los derechos. Y precisamente por estar en un recurso con profesionales, esos recursos con esos profesionales es un plus por tu situación de discapacidad que el sistema te está ofertando, no para ir a menos, sino para suplementar esas necesidades que a lo mejor en tu domicilio no tienes. Respecto a la atención al domicilio, pues sí, sería genial
Y ya digo que yo, por ejemplo, en el caso de mi madre, no la he querido meter en una residencia de ninguna manera, porque yo, básicamente porque yo no lo hubiera soportado, no por ella, sino porque ella es una circunstancia distinta. Pero no, la versatilidad que te dan los auxiliares en domicilio es que puedes, o sea, no estás dependiendo al 100% de lo que te oferta la residencia, sino que lo controlas tú un poquito, igual que puedes controlar, yo qué sé, el médico que... Es la única ventaja a día de hoy, porque la asistencia que se está recibiendo adherida a la dependencia es poco o nada, casi todo es privado. Entonces, en la parte privada es donde tú puedes gestionar y darle un poco de versatilidad a la atención de las necesidades. Pero a día de hoy esto tiene que evolucionar. Con la asistencia a domicilio no. Y luego por ejemplo, lo de las otro tipo de temas como tener una documentación mínima cuando les atienden y todo eso, cuando está en el domicilio sí se da, cosa que en las residencias no, por lo menos en mi experiencia. Y Gracias. no sé si respondí ya todo. No sé. Ricardo Gayol. ¿Me escucháis? Buenas tardes. Sí. Muy bien. A ver, la pregunta que quiero hacer quizás sea un poco complicada. Tengo una cierta resistencia a que en un tema tan fundamental para el bienestar social de las personas, tanto las personas mayores, mayores con discapacidad, etcétera, con todas las variedades que hay en la sociedad, pues sea un nicho de negocio, ¿no? Porque prevalece mucho más el ámbito privado que el público, aunque haya diferencias entre comunidades y demás, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quería plantear es cómo podríamos incidir en incrementar la responsabilidad pública, es decir, de las administraciones públicas, cada una con su competencia, en la mejora de este modelo que tenemos. Y el modelo lo sitúo tanto en lo que es el incremento de las medidas necesarias para poder permanecer en el domicilio el máximo tiempo posible a quien lo desee, como en los modelos de atención en residencias según las condiciones de las personas. No digo que todas las residencias tengan que ser iguales, puede haber modelos de acuerdo con las condiciones de las personas, puede haber modelos de más alcance debido al contexto geográfico donde estamos, a lo mejor de más número o de menos número, pero en fin, que sería necesario que desde la responsabilidad pública se establecieran las ratios necesarias, básicas, para que la atención fuera de la calidad indispensable, ¿no? Y eso no sé hasta en qué momento estamos de poder llevarlo a cabo. Y yo diría que hay una cuestión que, bueno, por encima de lo bien que pueda funcionar la atención sanitaria primaria, de la que se puede recibir también estando en residencia, o la atención social primaria, que se puede recibir también en residencia, pero que haría falta, desde luego, en el ámbito al menos de la comunidad autónoma, a veces incluso inferior a la comunidad autónoma, un elemento de coordinación sociosanitaria que permitiera los refuerzos, porque sabemos que la atención primaria está en el límite tanto en lo sanitario como en lo social, con los servicios sociales. Y sería necesario implementar un refuerzo y un elemento de apoyo desde una coordinación sociosanitaria bien proyectada para que realmente se pudiera reforzar todo lo necesario. No ya cuando hay una situación de pandemia, que obviamente ahí sería imprescindible, sino incluso en la situación normal, porque siempre hay incidencias que pueden requerir esos refuerzos. Y desde luego, lo de las ratios de personal, o se avanza cualitativa y cuantitativamente, o si no, no tendremos una calidad en 30 segundos. Ya. Gracias, Ricardo. Quien contesta es Julia, adelante. Sí, bueno, has tocado muchas teclas, ¿eh?
Pero bueno, respecto al negocio en las residencias, o respecto a varias de tus intervenciones, pasaría porque el futuro cliente que puedo ser yo exija. Porque yo conozco residencias de superlujo aquí en Baleares, donde cuando usted entra parece que está no sé dónde, pero cuando pregunto los profesionales, la enfermera es 0, por la mañana. Pero claro, esa es mi mirada. Hay estudios que dicen, ¿usted qué tiene que mirar cuando va a ver una residencia? Yo acompaño muchas veces a un familiar que dice, ven conmigo. Y de verdad, no se puede vender peor un producto. O sea, ¿cómo pueden tener esa cara vendiendo una plaza de una residencia? Es tremendo. Entonces, van a seguir existiendo. O sea, a las autoridades le decimos que haya más plazas públicas y privado. Puede haber negocios, a mí no me parece mal. Yo tuve una madre dependiente, yo hubiese pagado el dinero que no tenía si hubiese sabido de una residencia que lo hacía bien. Pero es que yo sabía que no había. Por tanto, a mí que haya públicas que cobran no sé qué, el problema es quien lo contrata. Yo aquí en la isla conozco gente que como paga mucho se cree que le están cuidando mucho. Y es verdad que creo que lo ha introducido en la primera intervención Ana, que cuesta saber las entretelas de lo que pasa en las residencias. Yo sé muy bien lo que pasa si está ingresado en un hospital, pero si está en una residencia y no me enseñan a mirar, me pierdo por lo que veo. Yo les decía a los estudiantes, ¿ustedes saben si yo hoy me he duchado? No, no lo pueden saber. Hay cosas que si no viven conmigo no lo sabrán nunca. Entonces, bueno, van a seguir existiendo. Tenemos que educarnos en la mirada del mayor y del familiar de que queremos una cosa de calidad, sobre todo si la estamos pagando. Eso por un lado. Luego, en el tema del domicilio, yo he dicho en mi intervención, en España como el resto de Europa quieren conservarse en su casa, pero con cuidados. La primaria se llamó en su momento domiciliaria, pero los criterios con los que la enfermera o el médico, el microequipo va al domicilio, ya les digo yo que depende. Y eso que les sale una cosita en la pantalla de acaba de ir a su casa una persona que lleva un tiempo ingresada. Eso es de buena voluntad. O sea, las enfermeras fueron formadas, y se lo digo porque he sido profesora, en el modelo holístico y no es tan holístico. Enseguida le decimos al familiar que pase por allí, que mire a ver si puede. Entonces, yo de la atención primaria además creo que tampoco hay que exigirle. La ley de la dependencia, cuando se dota, no se quiso anexionar a la atención primaria y se inventó valoradores, o no sabía su médico y su enfermera el grado que tenían. No, se quiso crear mini chiringuitos para que dé vueltas el paciente y la persona mayor. Entonces yo creo, y aquí por ejemplo el ayuntamiento te puede mandar una persona, puede venir de la ley de la dependencia, o sea, una comparsa de gente, con el agravante de que a la persona mayor no le viene igual, no le da igual que un día le jabone uno y otro día le jabone otro, señores. Hagamos esto, agrupémoslo. Entonces, que hay que tener mejoras en el domicilio, totalmente de acuerdo. Yo he dicho en mi intervención primera que el libro blanco de la ley de la dependencia dijo que era imprescindible tener centros de día bien dotados. ¿Para qué? Por la mañana los niños al cole, los mayores al centro y el del medio a trabajar. Y no los hay. Y los que hay, son parcheados. Por tanto, el familiar que le toca de un día para otro, repito, una suegra, lo pasa fatal, porque todo es microparches, con una casa que a lo mejor no está adaptada, eso ya otro tema, el tema de donde vivimos, etcétera, etcétera, y luego con desconocimiento, y es un tema que lo tengo muy trabajado porque hice la tesis sobre personas mayores que vivían solos. Digámosle al mayor que se gaste el patrimonio y que lo invierta en sus cuidados, y digámosle que si hace falta que venda la vivienda en nuda propiedad, y que viva como la duquesa de Alba, con 4 enfermeras, pero no que encima de que no está solo en un mal piso, no quiere que conservar el patrimonio. Eduquémonos un poco todos los clientes, nada más. Gracias. Vamos a ver, como Luis se tiene que marchar, entonces con Freitas no tiene problema. No, sigue. Y para mí esto es fundamental y primordial, y aunque llegue más tarde, me da igual. ¿Estás seguro? Porque Freitas no tiene problema, que ya me dijo que no había problema ninguno, que pasaras tú antes, ¿eh? Luis, si tienes que habla porque no te vas a encontrar después apurado o medio estresado. No te preocupes. Yo no tengo problema. Sara, venga, darle el turno a Sara. No, gracias. No, Sara va de segundo.
Ahora va de segunda intervención, con lo cual le toca después de Freitas. ¿Vale? Freitas, adelante. Entonces. Bueno, buenas tardes a todos. La cuestión está, Ricardo ha ido por el terreno donde iba yo. Muchos de los compañeros que estamos aquí saben perfectamente que yo desde el 18 he apoyado la lucha contra las residencias y lo que estaba sucediendo en las residencias. Pero ahora me baso en una experiencia personal que he tenido con un compañero nuestro. Ya no está entre nosotros. Se le consiguió llevar a una residencia hasta que acabó en el hospital. Por lo cual, a partir de ahí me he empezado yo a preguntar dónde en España están los hospitales geriátricos. Un personal médico dedicado a la gente que a partir de 70, 75 años, con todas sus complicaciones, por no decir incluso gente que tiene problemas de ELA con 50, sean atendidos. Y dentro de las enfermedades, todo el abanico, tanto neurodegenerativas como fisioterapeutas. Entonces, ¿dónde están? Porque el periodo de 6 meses que yo he pasado con ese compañero, lo sé yo. De salvarle de un cáncer cerebral a la deformación que le vino después, de querer ponerle en una residencia y él mismo me pidió, no siendo creyente, que por Dios lo sacáramos de allí, porque no aguantaba lo que allí había, esa mezcla de entre enfermos, entre gente que se puede decir que con unos racionamientos claros, pero con una dependencia económica total y que tenían que estar allí, porque sus familias ni les querían atender, que les sacásemos, hasta que acabó en el hospital y acabó multiplicando el cáncer por otro sitio y acabó en paliativos hasta el último momento que él mismo pidió la eutanasia. Entonces, la pregunta está ahí. Aquí estamos hablando de residencias, pero yo he vivido la parte de la residencia y he echado de menos la falta de un personal médico cualificado en geriatría, de un personal de enfermería cualificado en geriatría, porque la residencia resulta que es la tómbola del tío Juan, hay de todo. Parece la taberna del pueblo, en que se compra unas maquinillas de afeitar como puedes comprar un cuartillo de aceite de oliva. En eso se ha metido todo el capital, todas las multinacionales, empezando por DomusVi, que sentó precedente a todas las demás, y resulta que el perjudicado es el ser humano. Porque el perjudicado es un ser humano, una persona dependiente, llegada a sus circunstancias por lo que sea. Entonces me gustaría que alguien me aclarara eso. ¿Por qué en España se ha mezclado tanto la cosa que solamente hablamos de residencias, pero nadie exige hospitales geriátricos debidamente preparados dentro del sistema público de sanidad para la gente que lo necesita? No es lo mismo tratar a una persona con ELA o tener a una persona con ELA con problemas mentales severos de esquizofrenia 30 como segundos. una persona con Alzheimer. Entonces, me gustaría saber que alguien me diera una aclaración, saber algo, el motivo, el motivo no, el por qué no los mismos familiares de enfermos no exigen al Estado, con el apoyo correspondiente de los demás, de tener centros realmente geriátricos, que se le llame por su nombre, y la residencia que sea una residencia, no lo que antes se comentaba, residencias, el Mirasol, el Valle Inclán, el Valle de los Osgos, muy bien, el nombre que quieran, 5.000 euros cada mes, ¿qué economía lo aguanta? Y después, ¿cómo están dentro? ¿Lo sabemos? No. ¿Lo sabemos de verdad cómo están dentro? No. Por otra compañera que se nos fue, cuando llegué a La Coruña y vi cómo estaba, resulta que era el hijo el que estaba haciendo de médico dándole la medicación a la madre. Y como le dije yo al hijo, oye, le están cobrando 3.500 euros por atender a tu madre, ¿eh? Y tú tienes que hacer de médico, por favor. Entonces me gustaría. Son experiencias que he pasado muy malas. Yo con los míos se me han ido en horas. No puedo decir nada. Pero con otra gente que estaba a mi alrededor, que sí apreciaba y que sí que he querido poner una voluntad por hacer, me he encontrado después bastante mal, con un cansancio mental y un estrés mental
que solamente yo sé lo que ha pasado. Gracias, Feitas. Ana, Adelante, Julia. O Sí. Ana. Vamos, quien sea. Sí, no, es que, a ver, Freitas, lo siento mucho, te entiendo perfectamente. Esa pregunta que tú te haces, me la he estado haciendo yo durante años. Durante años. Yo estuve buscando, pero incluso por privado, por activa y por pasiva, alguien que viera a una persona mayor con una complejidad para que no dejara de ser un trozo, varios trozos de carne, que lo vieran como una persona global y diera unas pautas de actuación para que los profesionales lo tuvieran claro y no fuera yo la que tuviera que ir sustituyendo esa carencia y explicando, mira, esto debería de ser así, ya sé que soy familiar, pero normalmente lo hacemos así porque al familiar no le hacen caso y al amigo tampoco. Y entonces incluso la geriatría es una especialidad que, como dice nuestro compañero Marcelino de la plataforma, si los niños tienen pediatras, ¿por qué la gente mayor en el sistema sanitario no tiene geriatras? En Avilés hay uno que lo que hace es ir por las residencias para decidir, para convencer de si van a ingresar al hospital cuando agudicen o no. Es lo que hace. Y el área tiene 155.000 personas, una persona para eso. Y solo va por residencias, por algunas. O sea, esa es una asignatura pendiente del sistema sanitario. Y en relación de lo que decía el compañero anterior, yo creo que ha tocado una cosa que yo también es otra. O sea, el sistema responderá ahora mismo. Los sistemas sociales son la hermanita pobre, la hermanita pequeña, pero yo creo que ahí hay una pugna de egos. O sea, hay consejerías en Asturias hace muchos años, así fue, que eran de servicios o sea, era de sanidad y servicios sociales, porque es que no puede estar divorciada una cosa con la otra. O sea, hay una parte de servicios sociales que no va ligado, digamos, a especiales necesidades de asistencia sanitaria. Hay una parte, pero esa parte de la gente mayor en general sí, a día de hoy. Ojalá no fuera así, pero a día de hoy es así. Con lo cual, si se hiciera una unidad única, la hay, por ejemplo, en Extremadura. Y es la comunidad que más residencias públicas tiene de España. Yo, que vigilo un poco a ver lo que se mueve en un lado o en otro, creo que es la más transparente. Si os metéis en la página web yo creo que es la más transparente de todas, en la que ves una organización con cara y ojos. ¿Pero por qué? Porque el sistema sanitario sabe que únicamente apoyando la atención de las personas que están que son dependientes, ya no vamos a hablar de residencias, que son dependientes, ellos pueden aligerar un poquito la carga que les viene de fuera, que ya les viene mal dada, porque no todo, porque se hace mal en los dos lados. Entonces yo creo que las consejerías mixtas, yo creo que son la solución y que es el camino que hay que tirar por ello, para que los profesionales sean del usuario, no sean de la consejería, porque el que necesita a los profesionales es el usuario, no el político. Y si hay pugna entre políticos, que si un consejero quiere ser de sanidad y el de servicios sociales dice, oye, que yo no voy a estar recibiendo órdenes de ese, que ya lo sé que tiene más dinero, porque las consejerías de sanidad tienen mucho dinero, pero yo no voy a ser menos porque voy a recibir órdenes. ¿Sabes? Ese tipo de luchas políticas se dan. Y las ratios, por ejemplo, pues yo no sé cuáles son las buenas, porque es que cuando vas como usuario y lo preguntas, y yo lo he preguntado en un juicio, te dicen que no, que las cumplen perfectamente. Entonces, ¿cuáles son las buenas? ¿Las cumplen o no? Pero no lo sé si las cumplen. Pues escríbanmelo, déjenlo bien reflejado para que nosotros podamos verlo adecuadamente escrito. Bueno, pues eso es lo que yo creo que debería de hacerse. Gracias, Ana. Bien, una cosa, dada la hora que son, porque ya van a ser las 8, entonces no daremos más palabras, ¿vale? O sea, salvo las dos que hay. Recordar que tenéis 3 minutos cada, o sea, 2 minutos cada uno, perdón, y después la respuesta de las compañeras. Porque además solo les tengo que leer lo que pone el chat. Bien, Sara.
3 minutos. Sí, muy breve. Aquí en Castilla-La Mancha sí que tenemos, hay en el hospital, hay una sección, hay una planta que es geriatría, y hay geriatras. Y donde está mi tía es pública y el médico es geriatra. Entonces eso está más o menos. Hay una planta concreta de geriatría, aparte de las consultas externas. Y otra cosa que yo para mí es imprescindible, que yo paso por muchas fases como familiar. Es muy importante, es básico la comunicación y el buen rollo, vamos, por decirlo así, entre familiares y trabajadoras o trabajadores. Para mí es que lo de viviendo es imprescindible, porque si no, es que el quien paga al final, pues es nuestro familiar, el residente, incluso. Entonces yo también, como he estado en los dos lados, pues lo entiendo muy bien. Yo entiendo todos los problemas de los trabajadores, lo puedo entender y lo entiendo. Entonces, pero para mí es básico que haya una comunicación, que antes, al principio, no la había. Para mí no la había. Porque no me querían decir las cosas, ocultando siempre cosas. No, hay que cambiar ese chip, que no nos vean los trabajadores a los familiares como enemigos, como enemigas. Eso es importantísimo. Para mí es básico, ¿eh? Venga, y gracias. Muchas gracias, Sara. Luis. Sí, Freitas, entiendo tu estado anímico porque yo lo viví con mi madre. Saber que te encuentras cuando vas a verla, que te encuentras cada día con una herida a las piernas, sé lo que es eso. Mi madre tenía un alto grado de dependencia, pero te entiendo perfectamente. El perfil de sentimientos, voy a intentar dejarlo al lado, te entiendo. Sobre Ricardo Gayol, mira, en Madrid, yo soy de Madrid, de 475 residencias, 25 son públicas. Si estáis interesados, porque lo público no vende. Si estáis interesados, os puedo pasar la cantidad de residencias que hay en cada comunidad autónoma, públicas y privadas. Sobre las ratios, Ana, que has mencionado, pues mira, las ratios incluyen las vacaciones, los 7 días de la semana, aunque solo trabajen 5, incluyen al jardinero, al director, al personal administrativo, no solamente al personal de atención directa. Entonces, eso habría que regularlo. En UCMR, Unión Ciudadana por la Mejora de las Residencias, tuvimos una reunión con la responsable de la Agenda 2030, la secretaria, y nos comentó que el tema de las ratios sí iba a mejorar. Nosotros le expresamos nuestra inquietud, que no era suficiente. La apuesta de la Agenda 2030 era de que los centros de día, el cohousing, lo iban a apoyar. Puntos suspensivos. Yo quiero creerles. Ahí iban a expresar mejoras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que entre las diferentes comunidades autónomas, ese acuerdo que se llegó por una minoría, por solo un voto más, la mayoría no lo están cumpliendo. Y ahí se les está ofreciendo dinero. Entonces, yo lo dejo ahí. Han llegado a un acuerdo, las comunidades autónomas no respetan ese acuerdo, han prometido esto. Vamos a ver el futuro, nada más. Gracias, Luis. ¿Me dais permiso tanto Ana como Julia para leeros primero el chat y después ya intervenís los dos con las respuestas que queráis dar? Vale, entonces, empezamos. Fuencisla ha puesto: si encuentro a una persona en la calle o en la escalera de mi casa que está enferma o ha sufrido un accidente, llamo al 112, aunque no sea familiar mío. ¿Por qué en una residencia no funciona así? Sobre todo teniendo en cuenta las carencias de personal. Si no consideran la necesidad de ingreso o tratamiento, la ambulancia se va y no pasa nada. Cuando queráis intervenir me cortáis, ¿vale? O sea, cualquiera de las dos. Sigo, Nati. Siento mucho el tener que dejaros, pero tengo otra reunión en breve. Muchas gracias a las ponentes. Ana, me pondré en contacto, si lo permites, en estos días. Ricardo, soy Nati de Asturias. Me alegro de verte en este espacio. Salud. Fernando de la Prida, muy buena la conferencia. Gracias, me tengo que ausentar.
Ana Palacio, gracias a todos. Me tengo que marchar. Francisco Sepúlveda, bueno, también muchas gracias a los ponentes por su aportación, que se tiene que marchar. Y Arturo Manuel, gracias, muy interesante toda la información y reflexiones que exponéis. Entonces, ahora pasa ya vosotros las respuestas que queráis dar. Bueno, yo, si es para cerrar, creo que tenemos que avanzar a abandonar lo de con los mayores todo vale. Vale total a esta edad, total no se entera, ¿no? Yo a veces veo por la calle gente que va con las orejas tapadas porque tiene un deterioro cognitivo y sin embargo habla con la mascota. Bueno, hay que tener formación. El tema de los ratios es dificilísimo porque es diferente que sea autónomo que sea dependiente y el mayor que entra como autónomo dentro de un cuarto de hora es dependiente. Y luego lo que no puede ser es que con total descaro dicen que es que en el verano tienen menos gente y peor formada y se quedan tan tranquilos. A mí eso me lo dicen en un restaurante y monto un número que viene en la televisión. O sea, se normaliza que podemos hacerlo mal. Y encima el mayor de esta generación se mueve en un buenismo tremendo. Tienen mucho trabajo, son encantadoras, etcétera, etcétera. Y luego, es verdad, y me ha encantado la intervención del auxiliar, que hay gente maravillosa que está haciendo las cosas perfectas. Pero tenemos que, nos olvidamos a veces en esos centros que hay tanta gente y que hay tantos trabajadores y que rotarán o que vendrá gente nueva porque no les gusta o yo que sé, contratan, que yo he oído a veces en instituciones que yo, como yo lo hago bien, no me pasará nada, no tengo que opinar si el de al lado lo hace mal. La ley no dice eso, ¿eh? La ley dice que si hay violencia de género tenemos que salir ahora mismo todos al descansillo de la escalera. El día que el familiar tenga energía para denunciar, el fiscal llama hasta el jardinero. Eso de yo no era o yo no le voy a decir nada porque es mi compañera, eso no es así. O sea que para mí el ponerme de perfil y el todo vale lo tendríamos que cambiar. Yo lo uso a veces como hashtag. Vale. Nada, pues comentar que por supuesto que hay que llamar al 112 porque están en su domicilio y sobre todo por una cuestión de humanidad básica. Si yo veo a alguien que está mal y no veo en el entorno a nadie, no es que no vea en el entorno, yo ya además no tengo que estar predispuesto a atender a esa persona porque así tiene que ser, por humanidad. Si el entorno no es propicio a ayudarme en ese auxilio, pues lo hago yo y punto, esté donde esté. Así tiene que ser donde ocurra. Y el 112, pues esas llamadas son grabadas. Si no quiere atender ahí queda, ahí queda. Punto. Por eso lo graban precisamente, por todos los problemas que ha habido previamente y las repercusiones que ha tenido sobre esos profesionales que no han querido atender. Y con esto, obviamente, estoy diciendo lo mismo que decía Julia. O sea, mi trabajo, sí, yo hago mi trabajo bien en la medida de lo posible. Ahora, yo no puedo cerrar los ojos si alguien que tiene que hacer el trabajo con la misma exigencia y con el mismo rigor que yo lo hago, no lo está haciendo igual. Eso se tiene que poner en común, se tiene que comentar el buen rollito con los familiares hasta cierto punto. Yo soy de la opinión que hasta cierto punto, porque por un lado tú eres el cliente y eres el que está pagando y eres el que le han dicho, mira, aquí se va a hacer A, B y C. Entonces el cliente tiene que decir, vale, pues yo pido A, B y C, por favor, cumplirme A, B y C. Y si no me vais a cumplir A, B y C y solo me vais a cumplir A y B, me lo decís con antelación y ya tomo yo la decisión de si quiero dejar de ser vuestro cliente o no. La decisión ante todo porque eso no puede derivar en un conflicto mutuo entre profesionales y simplemente el sistema tiene que ser transparente desde el principio. Y yo querría terminar diciendo, yo quisiera pensar que estamos ahora mismo en la misma situación de sensibilización social que vivimos hace unos cuantos años, allá como por principios del 2000, en relación con la violencia de género. Yo quisiera pensar que estamos en un punto donde la discriminación por razón de edad
y digamos, la minusvaloración de lo que le pueda acontecer a una persona mayor, esté donde esté y viva lo que viva, tengamos que cambiar el chip para verlo como algo nuestro. Lo de las caídas, yo soy una persona que si me caigo me rompo, por ejemplo, con total seguridad. Pero a mí nunca jamás nadie me ha ofertado que para evitar eso me van a atar, porque no se atreven. Bueno, pues eso, con los mayores igual, estén donde estén. Y si se tiene que hacer, pues tiene que primero decírselo a la persona y dejarlo reflejado en un sitio donde esa persona pueda tener una alternativa. Entonces yo quisiera pensar que ahora mismo estamos en un punto de maduración como sociedad en el que podamos seguir avanzando hacia un mundo donde podamos vivir tranquilos y, independientemente de la edad que tengamos. Gracias, Ana. Luis, ¿quieres decir algo antes de, bueno, dar un aplauso, eso sí, por la intervención que ha estado fantástica? Y daros las gracias, desde luego. Luis, ¿quieres decir algo más antes de darle paso a Manuel para el cierre? O... Sí, agradecerles enormemente a Julia y a Ana y Julia, sus brillantes intervenciones. Muchísimas gracias, compañeras. Besos. Placer. Bien, pues ya para finalizar y cerrar ya esta videoconferencia, reiterar las gracias a Julia y a Ana y de luego habéis puesto el punto en León, en este encuentro que hubo del movimiento pensionista, uno de los puntos que quedamos en que había que desarrollar y profundizar más precisamente en el tema de cuidados, en el tema del cuarto pilar del estado de bienestar, que es precisamente este. Así que la coordinación sociosanitaria, los recursos humanos, la formación, los salarios, las condiciones laborales y abrir cauces y aprovechar los que haya, abrir cauces de participación ciudadana real, creo que es por donde tenemos que enfocar y presionar a las administraciones, porque si no hay financiación, pues tampoco vamos a avanzar en mejorar las cosas. Pero vamos, creo que tenemos que hacer hincapié en este tema de los cuidados y las residencias y lo público como algo fundamental. Y precisamente hablando de lo público, la próxima videoconferencia del viernes que viene será precisamente llevar hasta título, más o menos, las leyes que han impulsado o han facilitado la privatización de la sanidad. Ya sabemos que hay dos, una en el año 86 con el gobierno de Felipe González y otra en el 97 con el gobierno de Aznar. Y lo va a dar, va a ser el ponente, va a ser Roberto Tornamira, que es miembro del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos. Así que os esperamos el próximo viernes con este tema de la salud pública. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. A todos. Adiós, buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta luego.